Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En esta ocasión continuamos con nuestra serie titulada Los Salmos de Ascensión, los cuales son un mini salterio de 15 salmos que encontramos entre los Salmos 120 y 134. En este episodio estaremos mirando el Salmo 129, el cual es el 10º salmo de esta serie. La mayoría de las naciones tienden a recordar sus muchos logros, pero aquí el salmista, junto con Israel, reflexiona sobre las cosas que han sobrevivido como pueblo a través de su existencia y se alegran por las cosas que vendrán. Este salmo es anónimo. Leamos el texto, pidamos la bendición del Señor para el estudio de hoy y comencemos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 129. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por permitirnos leer, estudiar y compartir tu palabra con los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos, mi Señor, tu dirección en el estudio de hoy, para la bendición de cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Cuando un guerrero llega a su vejez, puede sentarse con los más jóvenes a contarles de sus victorias que obtuvo en su juventud mientras batallaba contra el enemigo. Las victorias después de la batalla se convierten en memorias que quedan grabadas en nuestras mentes y sin duda alguna, cada vez que tenemos la oportunidad de compartirlas con alguien, lo hacemos. Nos gusta hablar de esas victorias porque nos llenan de alegría y para que la audiencia sepa qué tan hábiles llegamos a ser durante nuestra juventud. Hay un boxeador, considerado por muchos como el mejor boxeador defensivo de todos los tiempos, que se retiró con un récord profesional de 50 victorias, 0 derrotas y 0 empates. Ese boxeador tiene muchas historias que contar acerca de sus victorias, y créame que él sabe lo bueno que él era como boxeador porque su actitud arrogante así lo demuestra. Y por alguna razón recientemente tuve un sueño con este boxeador en el cual lo vi perder una pelea. Y yo no podía creer que había perdido la pelea. Cuando desperté del sueño me quedé pensando cómo es que después de tantas victorias seríamos afectados al recibir nuestra única derrota en nuestra batalla final. Un boxeador que no ha tenido un récord de 50 victorias y 0 perdidas, sino que ha tenido un récord completamente opuesto, digamos 0 victorias y 7 derrotas, tiene pocas cosas que celebrar, pero sí tiene muchas cosas que enseñar, porque con cada una de esas derrotas, este boxeador ha aprendido algo nuevo. Nuestras experiencias en la vida nos hacen sabios. Poco se aprende de las victorias, porque pensamos que lo estamos haciendo todo bien, por lo tanto, ¿por qué o para qué cambiarlo? Pero la persona que sufre derrota tras derrota, medita en qué cosa es que hizo mal y cómo puede mejorarla. Desde sus primeros años y no siglos de formación, el pueblo de Israel ha tenido más historias tristes que alegres. Después de la muerte de José, el pueblo comenzó a multiplicarse en Egipto. Para el egipcio, esto se convirtió en una gran amenaza. Así que le impusieron unos impuestos demasiado altos a los israelitas para oprimirlos. Y como los israelitas no podían pagar, los convirtieron en esclavos. Ese fue solo el comienzo de la historia de opresión y persecución del pueblo de Israel. Porque Israel ha tenido que soportar la opresión de los egipcios, los cananeos,
los filisteos, los sirios, los asirios, babilonios, romanos, los católicos romanos, los reyes de Europa, los musulmanes y los nazis. Y todos estos pueblos se han venido levantando contra Israel por causa de su pecado. Jehová, el Dios que los escogió y los rescató, desea ser su Dios, pero el corazón del pueblo estaba puesto en otros dioses. Por lo tanto, Dios ha tenido que ponerlos a prueba una y otra vez para que se den cuenta que el verdadero y único Dios es y siempre será Jehová. En quien deben poner su confianza es en Él. A quien deben declamar es a Él, porque Él es el único que puede venir a su auxilio y librarlos de cualquier amenaza y de cualquier enemigo. El principal logro del pueblo de Israel debe ser que le fueron fiel a Dios y que cuando Jesús se les presentó como el Mesías profetizado, ellos creyeron y le aceptaron como quien Él les decía que era. Sin embargo, no lo es. El principal logro del pueblo de Israel es que han sobrevivido. El salmista ahora se ha puesto a meditar en lo que ha sido su historia como pueblo y puede decir con gran énfasis, porque lo repite al comienzo de este salmo: mucho me han angustiado desde mi juventud. El salmista debió haber estado pensando: son muchas las opresiones por las que hemos pasado en nuestra historia. Pareciera que no salimos de una para meternos en otra, y esta última ha sido dura, pensando en el cautiverio. Hemos permanecido como pueblo en tierra extranjera por 70 años. Este nuevo enemigo que se ha levantado contra nosotros ha tratado de borrar nuestra identidad. Nos sacó de nuestra tierra, nos obligó a hablar otro idioma, quiso que adoráramos a sus dioses, incluso a estatuas del mismo rey. Nos ha cambiado de nombre. Han tratado una y otra vez de quebrantarnos, pero el enemigo no prevaleció, porque entre el pueblo aún quedaba un remanente que le era fiel a Dios, un remanente que no se olvidó de las palabras que Dios habló por medio de sus profetas, y sabíamos que todo había de pasar, porque Dios habla y su voluntad se cumple. Dios nos habló de un periodo de 70 años y de un rey llamado Ciro que nos daría la libertad, que nos permitiría regresar a nuestra tierra. Y todo esto se cumplió y ahora estamos de regreso en Jerusalén. Podemos decir que somos libres, no por nuestras fuerzas, porque los fuertes de Israel no pudieron contra este enemigo, sino que somos libres porque la palabra de nuestro Dios se cumple, y ante nuestro Dios no hay enemigo que prevalezca, porque Dios es todopoderoso y ante Él todo ser se postrará. Si nos ponemos en los zapatos de Israel, podemos identificarnos, porque si nos ponemos a pensar desde el principio de nuestra existencia como raza, hemos estado esclavizados al pecado por el pecado de Adán y Eva. Hemos sido desterrados del jardín del Edén. En vez de ser hijos de Dios, somos enemigos de Dios. Pero si recordamos las palabras que Dios le habló a la serpiente en Génesis 3:15, sabemos que hay uno que prevalecerá, que nos dará la libertad, que nos restaurará, nos llamará y nos llevará a la presencia del Padre en el reino de los cielos. Su nombre está sobre todo nombre y se llama Jesús, el que tiene por títulos Redentor y Señor, Rey y Salvador, Hijo de Dios y Mesías. ¿Cuántas veces pareciera que, como nos describió David en el Salmo 124, el enemigo parece ser tan grande y fuerte como aguas que nos sobrepasan y nos inundan y sentimos que nos estamos ahogando? ¿Cuántas veces pareciera que nuestra vida está sobre arenas movedizas y cada vez que hacemos el intento de salir de ellas, terminamos más hundidos? Esos son los mejores momentos para recordar que Dios se deleita en saber que por nuestras fuerzas no podemos y que solo espera nuestro clamor y confianza en Él. Solo espera que lo llamemos por su nombre y le digamos: ven, ayúdame, Señor, te necesito. Es Él quien nos da la victoria. Es por Él que podemos decir que el enemigo no puede prevalecer contra nosotros. Sin Él estamos vencidos y sujetados a la fuerza del mal.
pero con Él somos más que vencedores porque Él pone a nuestros enemigos por estrado de sus pies. Él contestó el clamor que una vez hizo nuestra alma cuando estábamos atados por cadenas, cuando andábamos ciegos por el mundo, cuando no solo nos rodeaba la oscuridad, sino que participábamos de la oscuridad. Pero el Señor vio nuestra necesidad y vino a nuestro rescate. Y aunque seguimos siendo un trabajo en construcción, tenemos la certeza de que cada día que pasa estamos más cerca de Él, porque lo que el Padre le dio al Hijo no se perderá. Qué felicidad es saber que Satanás no ha prevalecido contra nosotros. No sabemos explicar el por qué y no tenemos que explicarlo. Lo único que tenemos que saber es que al igual que al pueblo de Israel, hemos sido elegidos y sin mérito alguno. El versículo 3 nos dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Cuando el pueblo de Israel ha sido oprimido, verdaderamente ha sufrido, porque si un castigo no causa un cambio de actitudes en nosotros, entonces el castigo no ha sido efectivo. Es por esto que vemos a algunas personas ir a la cárcel una y otra vez. El castigo no los rehabilita ni los hace cambiar de actitud. Más bien los condiciona a continuar haciendo lo mismo. En el libro de los Jueces vimos cómo el pueblo israelí era castigado por Dios, pero volvían a hacer lo mismo una y otra vez. Hacían lo malo. Dios los castigaba. Y aunque el castigo era severo, una vez clamaban a Dios, Él les mostraba misericordia y levantaba la opresión. Pero al tiempo, el pueblo volvía a hacer lo mismo. El pueblo ya estaba condicionado a hacer lo malo ante Dios, y que una vez clamaban a su Dios, Él levantara su castigo. Cuando el salmista nos dice que los enemigos han arado sobre sus espaldas, nos está hablando del tipo de castigo que recibieron, lo cual fue toda una tortura. Ustedes se pueden imaginar el tipo de planificación que lleva el preparar un terreno para el arado. Cuando el terreno está desordenado, entonces es hora de arar para que la semilla caiga de una manera sistemática en la tierra y pueda recibir agua, oxígeno y la luz necesaria para que germine y crezca. Pero esta ilustración es todo lo contrario, porque nos habla de arar como manera de destrucción, como manera de castigo. Nos habla de personas que estaban en una buena condición y que debían ser desacondicionadas. Y la manera que eran desacondicionadas era por medio de torturas, de castigos lentos, pero sumamente severos, para que el israelita recordara el dolor, para que sus mentes recordaran, pero aún más importante, que sus cuerpos recordaran el castigo doloroso que se les aplicaría, que recordaran por el resto de sus días que eran sumamente inferior a ellos y que en todo momento estarían sometidos a sus enemigos. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos, que Él tiene dominio sobre nosotros. Ya que somos carne y la carne es débil, el enemigo dice: démosle a probar drogas, alcohol, pornografía, violencia. Con que les gustó. Démosle más y más, hasta que nos tiene atados de manera que no podemos librarnos fácilmente, y se deleita en ver cómo vamos perdiendo todo por estar atados a todas estas cosas. Primero perdemos la familia, luego el trabajo, nuestro hogar, nuestra apariencia física y por último nuestra identidad. Es por esto que necesitamos tanto de nuestro Señor Jesucristo, para que estemos bajo su sombra protectiva, para que el enemigo no pueda acercarse a nosotros cuando seamos rodeados por Él, para que su Santo Espíritu entre en nuestros corazones y crezca en nosotros hasta que ya no seamos nosotros, sino Él tomando dominio y control de nuestras vidas, para que las cadenas se rompan y caigan, y así como Pedro y Juan, Pablo y Silas podamos salir de la cárcel en la que el enemigo nos ha tenido atrapados por un tiempo.
Es hora de decirle al enemigo, no más. Ahora soy propiedad de Cristo. Es hora de aflojar las garras que el enemigo tiene sobre nosotros o sobre nuestros seres queridos. Ellos pondrán oposición, porque aún no entienden qué es lo mejor para sus vidas. Ellos piensan que lo que queremos para ellos es una vida aburrida, pero no es el caso, porque no estamos hablando de diversiones, estamos hablando de ser salvos, y donde único podemos encontrar salvación es en Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz por nosotros los pecadores, con este mismo propósito, que seamos libres y salvos. El versículo 4 nos dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. El pueblo había sido llevado al cautiverio, y durante ese tiempo de cautividad el pueblo sufrió. Pero Dios es misericordioso, y llegó el momento de que el pueblo se alegrase. Así como se alegraron el día que salieron de Egipto, así mismo salieron de Babilonia, gozosos de que el cumplimiento de la palabra del Señor se había cumplido, y ahora iban a regresar a la tierra prometida, a la tierra santa. La palabra de Dios no cae al suelo. Y sabemos que lo primero que Dios hizo cuando el hombre cayó allá en el jardín del Edén fue anunciar que llegaría el día en que la simiente de la mujer vencería a Satanás y a su vez a la muerte y al pecado. El pueblo de Israel es un pueblo real, pero a su vez es una metáfora para la guerra espiritual que hay en los cielos. Israel una y otra vez se deja seducir por las cosas malas que ellos llaman bueno, así como el resto de la humanidad. Satanás se deleita cada vez que Israel se aparta de su Dios y cae en pecado, igual que como sucede cuando pecamos, y por un periodo de tiempo, por corto o por largo que sea, estamos separados de Dios. Pero llega el momento en que Dios viene al rescate de su pueblo y rompe estas cadenas, porque Dios siempre viene al auxilio de sus santos, porque Él es justo. Jesús, mientras contaba la parábola de la viuda y el juez injusto, preguntó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará responderles? Dios no tarda, siempre llega a tiempo. Nosotros somos impacientes y queremos ver resultados inmediatamente, pero el Señor sabe exactamente cuándo es el momento indicado para actuar a nuestro favor. Él sabe que cuando nosotros estamos a punto de colgar nuestros guantes, cuando decimos ya no puedo más, ese es el momento en que Él se glorifica. Porque mientras tratamos todos nuestros métodos, pareciera que fuimos nosotros quienes resolvimos el asunto. Pero cuando dejamos de tratar y decimos, ok, ve, hazlo tú, entonces Él actúa. Y si parece que Él está demorando, hay que examinarlo todo, porque muchas veces somos nosotros mismos quienes hacemos que el Señor no actúe cuando se lo pedimos. Porque si estamos en pecado, Él esperará a que confesemos nuestros pecados. Una vez hablamos claro con Él, vemos los resultados que esperábamos. ¿Por qué? Porque Él es justo y su justicia será aplicada a los malvados, pero los escogidos saborearán su misericordia. ¿Y cómo será aplicada su justicia? El versículo 5 nos dice: serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Tarde o temprano, en este mundo o cuando Jesús regrese en las nubes, todos los enemigos de Dios serán avergonzados. Todos ellos verán que todos sus intentos fracasan una y otra vez. Verán cómo sus planes y maquinaciones se deshacen. Todas sus opiniones serán probadas como falsas y erróneas. No importa cuántos de los que son sabios en su propia opinión se unan a tratar de enfrentarse a Dios, a desnegar a Dios, a contradecir a Dios, siempre quedarán como imbéciles. Porque si hay algo que podemos decir acerca de Dios es que Él es verdad. Ya que todo el mundo tiene una opinión acerca de la verdad, hemos atravesado una historia de batallas. Muchos dicen, la verdad es todo aquello que funciona.
Si creer algo me es útil y me ayuda, entonces eso es mi verdad personal. No tengo que hacer que otros crean lo mismo que yo, porque lo que le funciona a ellos no es lo mismo que me funciona a mí. Entonces cada uno tenemos una verdad diferente. Otros dicen que la verdad es todo aquello que tú haces que sea verdad. Eso es algo parecido al primer pensamiento, pero esta opinión es un poco más radical porque desde este punto de vista todos creamos nuestras propias verdades y la verdad en realidad no es algo que está allá fuera. Otros dicen que la verdad es lo que nos dice la ciencia, ya que los seres humanos han dado grandes pasos en cuanto a descubrimientos científicos. Dicen que tienen gran comprensión de todo en este mundo y en el universo. Porque no es solo que la ciencia ayuda a comprender todas las cosas, sino que también comprueba todo lo que los sabios dicen que es verdad. Así que las declaraciones científicas son únicas y verdaderas y son verificables por medio de la observación. En cambio, las observaciones religiosas como que Jesús es Dios no tienen ningún sentido porque no hay algún experimento que nos pueda confirmar si estas declaraciones son verdaderas o falsas. Pero ¿qué dice la Biblia que es la verdad? La verdad es una persona, la persona de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. El apóstol Juan nos dijo que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. La gloria corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En Jesús la verdad tomó una naturaleza humana. Así que para los cristianos Jesús es mucho más que solo una persona sincera. Jesús es la verdad encarnada. Dios es la verdad. La verdad es un atributo de Dios. La Biblia nos dice una y otra vez, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Lo que quiere decir que cada palabra que viene de Dios es verdadera porque proviene de su propia naturaleza. No hay nada falso en Dios. El profeta Jeremías contrastó a los llamados dioses de plata y oro con el verdadero Dios y dijo, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira, porque Dios es verdad. Toda la verdad se deriva y corresponde a Él. Si nuestros pensamientos son ciertos, es porque corresponden al mundo como Dios lo hizo y lo conoce. Si nuestras acciones son verdad, es porque se ajustan a la manera en la que Dios mismo actúa. La Biblia nos dice que todo lo que Dios dice es verdad. A mí me gusta leer las biografías de personas sobresalientes. Me gusta leer lo que han dicho y no importa si la persona ha tenido buena o mala reputación. Me gusta leer sus palabras. Así que una vez leí un libro acerca de los discursos del 16º presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Y luego de leer ese libro me dije, Dios también nos ha dejado un libro de su discurso, la Biblia. Y en este discurso podemos decir tal y como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, Dios no miente. Dios no miente porque el salmista nos dice que la suma de sus palabras es la verdad. Esto nos debe dar la certeza de que todo lo que la Biblia nos enseña es cierto, porque en Dios no hay mentira, sino que Él es verdad. Por último, la Biblia nos dice que la verdad nos hace libre, porque la verdad no es solo para pensarla y meditar en ella, sino que hay que hacerla. La verdad es para ser obedecida, no para jugar con ella. La verdad es para transformar nuestras vidas, para que de esta manera nuestras vidas se ajusten a la vida de Jesús. Cuando conocemos y vivimos la verdad de Dios, sabemos y vivimos como Dios siempre ha querido que lo hagamos. El rey David una vez oró, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Dios no desea declaraciones verdaderas que provienen de corazones falsos, ni obras verdaderas
con motivos engañosos. Dios desea que la esencia de nuestro ser sea verdad, igual que Él. Los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que hacen lo que Él dice. Por esto es que los sabios en su propia opinión fracasan y perecen como la hierba de los tejados. La hierba de los tejados es pequeña y débil, y al estar expuesta al calor del sol, muere pronto. Así son los enemigos de Dios, de su pueblo y de sus escogidos. Débiles, pequeños, que fácilmente son levantados y tirados por el viento, porque no son más que una pajilla que vuela en el aire. No tienen profundidad ni fuerza, no tienen raíces ni terreno fértil en que crecer. Dios se encarga de avergonzarlos, quemarlos y deshacerlos pronto. El versículo 7 nos habla un poco más de esta hierba de los tejados, cuando nos dice: de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavilla. Ya que esta hierba no crece lo suficiente como para que el segador pueda cortarla con una podadora, tampoco crece en cantidades suficientes como para que las manos del segador se llenen. Esta hierba es una promesa de grandes cosas que nunca llegan a cumplirse. Es el problema con las ideas de los que dicen ser sabios. No llegan a nada. Es lamentable que hay tantos que los escuchan y los siguen, solo para darse cuenta de lo equivocados que estaban, no solo los sabios, sino que también sus seguidores. El malvado, el pecador, el sabio, no llega a nada. Solo el que deposita todo su ser en el verdadero conocedor de todas las cosas da fruto y prospera. Lo demás es pura vanidad, porque tan pronto como florecen son marchitados, se convierten en una moda que tuvo un momento, pero que ya pasó, y rápidamente, tras muy poco tiempo, son olvidados. Nunca fueron de provecho para quienes los seguían, y mucho menos fueron de provecho para ellos mismos. Por último, el 8º versículo nos dice: ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. El saludo del cristiano es algo muy bonito. Dios te bendiga. Ese saludo lleva con él un poder enorme, porque es el deseo del corazón de un hermano en Cristo a otro hermano en Cristo. Cuando le decimos a alguien que sea bendecido por Dios, les estamos deseando que Dios le acompañe en cada uno de sus pasos, que lo llene de salud, que lo prospere, que cuide de su hogar, que lo proteja de los ataques del enemigo, que ponga comida sobre su mesa, que las puertas correctas sean abiertas y las incorrectas sean cerradas, y que la paz, comunión y gracia de Dios estén con nuestro hermano en todo momento. Pero el versículo 8 nos dice que estas personas, los sabios en su propia opinión, los malvados, los opresores de los elegidos, los enemigos de Dios y de su pueblo, no recibirán este saludo. Serán ignorados. Los que pasaban no les dieron la bendición de Dios. Serán como aquellos que tocarán a la puerta y Jesús no les reconocerá. Asimismo quedarán esos sabios con la palabra en la boca, cabizbajos de vergüenza, porque una vez contendieron contra Dios y contra su pueblo. Faraón murió ahogado después de contender contra Dios. Nabucodonosor quedó como bestia del campo. Los sacerdotes de los Baales perdieron sus cabezas. Pablo quedó ciego y sometido a la voluntad de Dios. Nosotros, si alguna vez hemos contendido contra Dios, hoy somos llamados hijos. Dios no tiene contrincante. Y nosotros como hijos, como elegidos a ser coherederos, veremos la gloria del Hijo en el futuro y disfrutaremos de todas sus victorias contra el ejército del mal. Recordemos siempre que por nuestra vida pasamos por situaciones dolorosas, que se levantan personas en nuestra contra, que dejan marcas en nuestras memorias que quizás nos causan traumas. Pero mantengamos aún más presente que le servimos a un Dios justo, que se encargará de ellos, que la venganza no es nuestra, y que si alguna vez nos sentimos atrapados, solo tenemos que clamar a Dios, y Él se encargará
de abrirnos el camino a la salida. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra en esta hora, dándote las gracias por habernos permitido compartir tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que continúes bendiciendo a cada uno de los oyentes, enamorándonos de la palabra, cada uno de sus países, de sus hogares, de sus comunidades, cada uno de sus vidas personalmente. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.